Imagina despertar y descubrir que la guerra que parecía inevitable jamás ocurrió, no por soldados, sino por el silencio y la acción de Dios. Esa fue la noche que cambió la historia de una ciudad y el corazón de un pueblo, el día en que Dios venció a un ejército sin ayuda. La ciudad estaba cercada. Las murallas que durante generaciones habían sido refugio y orgullo, ahora parecían frágiles líneas sobre un abismo de miedo. Dentro, las calles olían a humo, a pan racionado, a manos callosas que intentaban consolar a niños inquietos. Afuera, en las llanuras que rodeaban Jerusalén, se extendía un mar de tiendas y estandartes. La campaña asiria brillaba como metal bajo el sol y contaba en números que ponían a temblar hasta el más valiente, 185,000 hombres listos para la batalla. El rumor de sus campamentos era una amenaza que penetraba los sueños. Sennacherib, rey poderoso e intimidante, no solo trajo armas, trajo palabras diseñadas para quebrar la fe. Envió mensajeros con cartas y burlas, con amenazas que soltaban desprecio contra el Dios de Israel. Sus mensajeros no solo hablaban de fuerza militar, hablaban de inevitabilidad, de la inutilidad de los ídolos, de la aparente ausencia del Dios que debía proteger a Jerusalén. Esas palabras se arrastraron por las plazas y los patios, hasta la sala del trono, y comenzaron a hacer eco en el interior de muchos corazones. Dentro del palacio, Ezequías, el rey, vivía el peso de una responsabilidad insoportable. Lo vemos humano, no como un símbolo perfecto, sino como un hombre que comparte nuestras dudas y deseos de proteger a su pueblo. Había intentado preparar la defensa, había buscado alianzas y tomado decisiones de gobierno, pero frente a esa carta que llegaba como una piedra lanzada contra la fe, entendió que no tenía más recursos humanos que ofrecer. La amenaza era demasiado grande y la esperanza humana demasiado corta. Cuando las palabras de los emisarios llegaron al templo, no fueron recibidas allí como tácticas de guerra a discutir en una mesa de estrategia. Fueron un desafío directo, blasfemias contra el nombre con el que Israel había clamado por siglos. Ezequías tomó la carta, la sostuvo como quien sostiene una herida. No la rompió para reconstruirla en términos políticos. Fue al lugar donde la nación se encontraba con Dios. Se humilló y elevó una súplica que no buscaba la gloria de un rey, sino la gloria del Señor. En ese silencio cargado, cuando los soldados tal vez intentaban dormir y las madres contaban historias para que los hijos no sintieran pánico, el rey hizo lo que todo líder desesperado puede hacer. Se volvió a su fuente. Entró en el templo, dejó la carta ante el altar, y su corazón habló. Era una oración breve, desnuda de artimañas, una confesión de dependencia. Señor, Dios de nuestros padres, no intervengo por mis méritos ni por la fuerza de mi reino. Interven por tu nombre, por tu gloria entre las naciones, para que sepan que tú eres Dios. No fueron palabras largas ni fórmulas mágicas, fue una rendición, una entrega completa de la situación a quien puede sostenerla. Esa oración no quedó en el vacío. Isaías, el profeta, recibió desde el templo la palabra que cambiaría el rumbo de la historia. No fue una estrategia militar, fue una promesa clara y firme. El enemigo no entraría en la ciudad. Por el mismo camino volverá, dijo la palabra que llegó como un faro en la noche. Dios tomaría la iniciativa, no mediante el esfuerzo humano, sino por su soberana intervención. Esa promesa no anuló la gravedad de la situación, la colocó en manos de aquel que gobierna sobre la historia. La noche avanzó con su manto oscuro. Sobre Jerusalén pesaba la expectativa y el miedo. Y fuera, los asirios, confiados, quizás también dormían con la satisfacción de una campaña hecha casi segura por la intimidación. Pero en la dimensión que los ojos humanos no miden, algo comenzó a moverse. No fue el ruido de lanzas ni la trompeta de guerra, fue una presencia, un actuar que no pertenece a la lógica de los ejércitos. Cuando uno intenta describir la noche en que Dios venció, las palabras se quedan cortas.
Se puede hablar de un ángel que pasó por el campamento, se puede decir que una acción invisible rompió la capacidad guerrera de aquellos hombres. Lo esencial no es la anatomía del prodigio, sino su efecto. Antes del amanecer, el gran ejército asirio yacía incapacitado. No hubo combate glorioso entre humanos, hubo un juicio silencioso, una detención de lo que hasta entonces parecía invencible. Miles de hombres encontraron su vida en la determinación soberana del Señor, no en la espada de un defensor humano. Al amanecer, cuando los primeros rayos dibujaron las siluetas de las murallas, un susurro de rumor comenzó a recorrer la ciudad. «Salid y ved». Salieron los centinelas, los ancianos, las madres con sus niños todavía jóvenes para comprender lo sucedido. La visión que hallaron fue sobrecogedora. El suelo que antes reflejaba la fuerza enemiga estaba cubierto de una quietud que habló más fuerte que cualquier trompeta. Jerusalén no ganó por fuerza propia. El enemigo se desvaneció como si la noche hubiera consumido sus intenciones. La reacción del pueblo no fue un júbilo sin reflexión, fue una mezcla de asombro, reverencia y lágrimas. Las lágrimas no solo celebraban la liberación inmediata, sino que reconocían algo más grande. El Dios que no siempre se manifiesta en el modo que esperamos, que a veces guarda silencio para obrar de maneras que superan nuestras soluciones humanas. Se levantó una alabanza que no buscaba la humillación del vencido como trofeo, sino el testimonio de la grandeza de aquel que defiende a los suyos. Es importante que, mirando esta historia desde hoy, no conviertas la acción divina en una receta automática. La narrativa no promete que todas nuestras batallas se resolverán con escenas similares. Tampoco admite que celebremos la muerte humana como un espectáculo. Lo que este relato nos da es una verdad devocional. Dios puede, por su soberanía y misericordia, intervenir cuando todo parece perdido, y a menudo lo hace de maneras que desafían nuestra expectativa militar o pragmática. Aquí el punto central no es la táctica, sino la dependencia. La ciudad tenía murallas, sí, pero decidió llevar su mayor fragilidad al altar. Esa humillación fue el conducto por el que la gracia pudo actuar. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Piensa en el silencio de Dios como una habitación cerrada donde Él está obrando. Hay situaciones donde el aparente silencio no es ausencia, sino una preparación. Cuando hemos agotado nuestras fuerzas, cuando las cartas de derrota llegan y las voces del mundo nos dicen que es imposible, arrodillarnos para orar no es renuncia a la razón, es reconocimiento de que hay un poder más allá de nuestra vista. La oración de Ezequías no fue una fórmula mágica, fue una entrega honesta que confesó incapacidad humana y elevó la gloria de Dios como motivo de petición. En tu propia vida puede haber cartas de derrota, diagnósticos, despedidas, fracasos, humillaciones que otros usan para burlarse de tu esperanza. Puedes elegir convertir esas cartas en armas de desesperación o llevarlas, con manos temblorosas, al único que puede enderezar lo torcido. No prometo que siempre vendrá un ángel manifestado con claridad para resolver la situación. Lo que sí afirmo con el corazón del relato es que el silencio no siempre es abandono, puede ser espesura donde Dios obra. Y la acción divina suele respetar la dignidad humana, actuando como quien libera y no como quien humilla. Hay otra enseñanza que no debemos olvidar. La victoria es para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Cuando el pueblo se levantó al amanecer, la primera reacción fue alabanza. Sus labios reconocieron que la salvación no vino por su espada, sino por la mano de Dios. Esa memoria colectiva se convirtió en testimonio. En tu propia vida, cuando Dios actúe, de la manera que Él elija, la respuesta más fiel no es la soberbia, sino la gratitud y el compartir la historia para que otros encuentren esperanza. Testificar no es solo contar una anécdota, es recordar que hay un nombre bajo el cual la victoria llega incluso cuando la ayuda humana parece insuficiente.
También hay un recordatorio sobre la responsabilidad de los líderes. Ezequías fue valiente al llevar la carga al altar en lugar de ocultarla tras medidas calculadas. Un líder no es alguien que nunca duda, es alguien que sabe a dónde recurrir cuando la estrategia humana falla. Si hoy te corresponde liderar, sea una familia, una comunidad o un equipo, recuerda que la mayor fortaleza se revela a veces en la humildad de pedir ayuda más alta que la política o la técnica. No es debilidad, es sabiduría. Volvamos por un momento a la imagen nocturna. Imagina la ciudad envuelta en una tensión que aprieta el pecho. Imagina tus propias noches donde el miedo te roba el sueño. Ahora, sustitúyelas por la escena en la que, en lugar de un ejército que golpea las puertas, algo invisible hace retroceder la amenaza. Esa imagen no es una promesa de un escapismo conveniente, sino una invitación a reorientar la mirada. No podemos controlar todo, pero podemos confiar la trama de lo que nos sobrepasa a quien arma de manera soberana el tejido del tiempo. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo vivir esta confianza sin caer en la pasividad? La fe bíblica no es escapismo. Ezequías actuó con responsabilidad humana antes de orar. Fortificó, planificó y sostuvo al pueblo. La oración no sustituye la prudencia, la complementa. El gesto que transforma la historia no es la ausencia de esfuerzo humano, sino la combinación de trabajo honesto más la rendición sincera. Esa combinación crea el espacio donde lo imposible puede suceder. En la narrativa que acabamos de recorrer, no terminamos con un manual práctico ni con promesas simplistas. Terminamos con una escena de amanecer que invita a alabar y a confiar. La historia nos anima a llevar nuestras peores cartas al altar, a no confundir el silencio de Dios con abandono, y a reconocer que la ayuda que viene de Él puede manifestarse de formas que no encajan en nuestras categorías previsibles. El día en que Dios venció a un ejército sin ayuda, nos recuerda que la historia pertenece a aquel que gobierna las naciones, y que, cuando actuó en favor de Jerusalén, lo hizo para que su nombre fuera conocido entre los pueblos. Ahora, una oración breve para traer esto a nuestras vidas. Señor, Dios de la ciudad y de lo invisible, sabemos que nuestras fuerzas son limitadas. Venimos con nuestras cartas de temor y con el peso de lo que no podemos resolver. Te pedimos por tu nombre y por tu gloria, que hagas presente tu mano en aquello que nos sobrepasa. Enséñanos a humillarnos con valentía, a orar con sinceridad y a confiar en tu soberanía. Cuando tu silencio parezca prolongado, danos la paz para aguardar y la sabiduría para actuar con responsabilidad. Que nuestras vidas, liberadas por ti, sean testimonio de tu amor. Amén. Si esta historia renovó tu esperanza, compártela con alguien que necesite recordar que, aún en el silencio, Dios puede obrar, y que la victoria a veces llega sin ayuda humana. Recuerda, la noche puede ser larga, pero la mañana de Dios trae luz donde parecía todo perdido. El día en que Dios venció a un ejército sin ayuda no fue solo un episodio histórico, es una invitación a confiar hoy.